Buenos días, mi nombre es Alejandro Ojeda García, de tercero C, de la materia de mantiene generadores de corriente alterna y corriente directa del equipo 2. Yo voy a ser el encargado de explicar un poco cómo funciona un generador eléctrico, explicar qué es lo que pasa y qué interacciona dentro de un generador eléctrico. Un generador eléctrico es una máquina, un dispositivo eléctrico que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Primero que nada tenemos que nosotros entender cómo funciona un motor eléctrico, que fue lo primero que descubrieron. Un motor eléctrico convierte la energía eléctrica en energía cinética a través de la interacción de campos magnéticos. El funcionamiento se basa en el electromagnetismo, el cual se basa en la ley de Lenz y la ley de Lorentz. Primero se descubrió que al pasar una corriente por un conductor se creaba un campo magnético, y a base de esto se ideó que al pasar corriente en un conductor dentro de un campo magnético se generaba una fuerza electromotriz, fuerza de Lorentz. Produce movimiento. Esta fuerza es perpendicular tanto al campo magnético como a la dirección de la corriente. En base a este fundamento, el científico británico Faraday pensó, si una corriente genera un campo magnético podría generar una corriente eléctrica, y es así como el británico Faraday formuló la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Michael Faraday en 1831 hizo la ley de Faraday o la ley de inducción electromagnética. Cuando Faraday estaba ocupando materiales magnéticos, notó un extraño fenómeno. Cuando pasaba un imán dentro de una espira de cobre, se generaba un voltaje en los extremos de la espira, pero con un extraño detalle. El voltaje se generaba solo cuando el imán estaba en movimiento, o sea, cuando el imán estaba estático no se generaba voltaje. Y así fue como es, Faraday formuló la ley de inducción electromagnética, la cual dice, la ley de inducción electromagnética nos dice que la fuerza electromotriz generada es igual a la derivada del flujo del campo magnético respecto al tiempo. Esto lo podemos traducir a que el voltaje generado en el circuito será igual a la derivada del flujo del campo magnético, el cual es la fuerza y la dirección del campo magnético respecto al tiempo, que es como una variación en el tiempo. Sería como el tiempo en el que este campo magnético esté activo, ya que, como les decía, el fenómeno que vio Faraday solo se observaba cuando el imán estaba en movimiento. Y así es como podemos generar electricidad. Lo que hace un generador eléctrico es que el rotor, que es ahí, intercambian los papeles. En vez de que el imán se mueva, ponen un imán permanente, y la bobina, el embobinado, es el que se mueve. Al nosotros darle movimiento a esa bobina, lo que hace es que al estar dentro de un campo magnético, el campo magnético ayuda al flujo de electrones en ese conductor, lo cual genera electricidad. Y así a nosotros, con energía cinética, al mover esa bobina dentro del campo magnético, estamos generando un voltaje. Y esto es respecto al tiempo que nosotros le damos ese movimiento a la bobina. Lenz creó su generador usando un imán así como en forma de U. Lo puso en el suelo, en donde el polo norte está aquí y el polo sur estaba aquí, y en medio tenía un disco de cobre. Entonces él, al momento aquí les voy a poner una imagen, al momento de él girar ese disco de cobre dentro de un campo magnético, él genera electricidad. Estos se le conocen como generadores de imanes permanentes, ya que hay otro tipo de generadores en el cual el imán sí es el que se mueve. Puede ser un electroimán, ya que, como se los había dicho antes, para hacer un motor, primero tuvieron que descubrir
que al inducir una corriente en un conductor, en un material conductor, generaba un campo magnético. Entonces, si en una espira, en una bobina, la cual está como dentro de un metal, le inducimos corriente, el campo magnético se inducirá a ese metal, lo cual creará un electroimán. Y al darle vuelta a ese electroimán, dentro de un embobinado, que sería el rotor, sería el imán electromagnético, y el estator serían las bobinas. En el estator se crea una corriente eléctrica, la cual es recogida por las escobillas. Esas son las partes de un generador, pero eso se los explicarán mis compañeros más adelante. Bueno, yo les hablaré sobre el rotor, qué es, cómo funciona y para qué nos sirve. El rotor es una de las dos partes fundamentales que conforman una máquina eléctrica rotativa, como lo es el generador y el motor. Existen diferentes tipos de rotores. Por ejemplo, el rotor de corriente alterna se encuentra conformado en su mayoría por una estructura metálica con barras de material conductor. Este es mayormente conocido como rotor jaula de ardilla. Y por otro lado, el rotor de corriente continua está conformado por bobinas de alambre que, al estas ser inducidas por una corriente eléctrica, generan su propio campo magnético. Este nos permite obtener energía de distintos medios, como lo es el agua y el aire. De estos aprovechamos el movimiento, ya sea de una caída de agua, fuertes vientos o el vapor que genera el agua cuando se calienta. Estos, al estar en movimiento, hacen que el rotor gire y transforme esa energía mecánica a energía eléctrica. Yo les voy a explicar las partes de un rotor. Las partes de un rotor pueden variar según el tipo de motor, pero en algunas más comunes son el bobinado, que está compuesto por hilos que se colocan en ranuras con soldaduras precisas. El tambor se conecta las ranuras en serie, y el colector recibe la corriente que se genera en las bobinas. El eje brinda el soporte a las bobinas, y el núcleo magnético se genera gracias a un imán que crea un campo electromagnético. El rotor está constituido por varias barras conductoras dispuestas paralelamente al eje del motor, y por dos anillos conductores en los extremos. El conjunto es similar a una jaula de una ardilla, y por eso se denomina también motor jaula de ardilla. De ahí es donde viene el nombre. La función del rotor consiste en producir los campos magnéticos necesarios para generar la corriente inducida. El rotor es el componente que gira o rota en una máquina eléctrica, ya sea un motor o un generador eléctrico. Junto con su contraparte fija, que es el estator, forma el conjunto fundamental para la transmisión de potencia en motores y en máquinas eléctricas en general. El motor está formado por un eje que es el que soporta las bobinas arrolladas sobre un núcleo eléctrico que gira dentro de un campo magnético. Se denomina estator de una corriente continua o una corriente alterna, dependiendo del tipo de máquinas que se trate. En máquinas de corriente alterna de medida a gran potencia es común la fabricación de rotores con láminas de acero eléctrico para disminuir las pérdidas asociadas en los campos magnéticos. Variables como las corrientes de corriente alterna y continua, y las producidas por el fenómeno llamado histeresis. Yo les voy a platicar sobre una pieza o un componente de que es el estator. El estator es una parte fija eléctrica, genera un campo magnético hacia el rotor para que transmita potencia. El rotor es otra parte
parte o componente que está dentro del estator y genera potencia y hace girar hasta que genere la energía eléctrica. También otra parte del estator es una pieza que actúa como punto de referencia en un motor eléctrico. Es el punto de referencia que hace que el que está dentro, que es el rotor, que empiece a girar y genera potencia, lo cual hace que genere energía eléctrica. Bueno, el estator es una pieza que actúa como un punto de referencia en un motor eléctrico y permite la rotación del rotor, era lo que les decía, o sea, permite la rotación que empiece a girar el rotor que está dentro del estator. Está formado por imanes de acero que permiten el paso de flujo magnético. El estator es la parte fija de un motor eléctrico de corriente alterna. Juega un papel crucial en su funcionamiento. Generan un campo magnético rotativo. Para que el estator funcione eficientemente, las bobinas suelen estar dispuestas en una configuración que permite la separación de 120 grados entre fases. El entrehierro. El entrehierro, ¿qué es? El entrehierro es la parte fija que queda entre el estator y el rotor. Es un espacio de aire que se encuentra entre el rotor y el estator de una máquina eléctrica. Bueno, yo les voy a dar una conclusión acerca de un generador eléctrico. La conclusión de un generador eléctrico se basa en su importancia de su funcionamiento fundamental para la generación de energía. Los generadores eléctricos, su funcionamiento pues es como quien dice, convertir energía mecánica en energía eléctrica. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace a base de un motor. ¿Qué es lo que hace el motor? Va de la mano el motor y el generador, ya que para que funcione el generador se necesita un motor. El motor, el funcionamiento que hace es que gire el rotor, el rotor por los imanes y el bobinado. Ahí lo que pasa, se hace un campo magnético, que es lo que hace que la energía mecánica se produzca energía eléctrica. Hay diferentes tipos de generadores como combustibles fósiles, energía eólica, solares y hidráulica. Bueno, en resumen, el generador eléctrico, para la sociedad moderna permite el acceso continuo y confiable a la electricidad, impulsando el desarrollo y el avance de la tecnología, la industria y la calidad de vida en general.